2, versículo 17. Después, hace 8 días, estudiamos el capítulo 3, versículo 1 y 2. Vemos nosotros que esta mujer, la novia, la esposa, recibe una invitación de su esposo a que salga de su zona de comodidad y vaya, lo acompañe a las montañas. Ella le contesta y le dice: hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, amado mío. Sé semejante al corzo como el cervatillo sobre los montes de Beter. Le dice que se vaya solo, que ella no quiere ir, que ella no quiere dejar su comodidad, no quiere dejar pues lo que está viviendo, el lugar que disfruta, que goza ella ahí. Y entonces, por esa razón, es que en el capítulo 3, en el versículo 1 y 2, pues se da cuenta que está sola, porque el esposo se fue a la misión que él tenía que cumplir, y ella, pues al no querer ir con él, al decirle que se vaya con él, que se vaya solo, entonces dice ahí la palabra de Dios que en la noche buscó a su amado en su lecho y no lo halló. Lo buscó nuevamente en su lecho varias noches, porque ahí dice por las noches, o sea que quiere decir que muchas veces ella lo buscó en su lecho y no lo halló, ¿verdad? Entonces, después vemos cómo ella va y lo busca en los lugares donde no debe de buscarlo, donde él nunca le dijo a ella que iba a estar en las plazas, él nunca le dijo que iba a estar en las calles, él le dijo a dónde iba, él iba a la montaña de Beter, pero ella en su desesperación y en su equivocación va y lo busca en las calles y las plazas, y vemos cuál es el resultado. En el capítulo 3, versículo 2 al final dice: lo busqué y no lo hallé. Más adelante, en el capítulo 3, versículo 3, dice: me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Y vamos a ver en este momento quiénes son los guardas. Los guardas se dieron cuenta de que estaba perdida y se acercaron a ella. Aquí podemos ver unos guardas, ¿verdad? Aquí podemos ver un tipo de personas que están a cargo de la seguridad de la ciudad. Entonces, estos guardas se dieron cuenta que andaba perdida, que andaba desesperada, buscando algo, pero sinceramente, pues no sabían qué pasó. Entonces lo que hicieron fue que se acercaron a ella y le preguntaron qué había pasado. Ellos no podían dar los pasos por ella, pero sí podían enseñarle el camino, así como hicieron los pastores en el capítulo 1, cuando ella preguntaba dónde estaba el buen pastor. No sé si quieran que veamos ahí en Cantares capítulo 1, versículos 7 y 8. Cantares 1, 7 y 8 dice: hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía. ¿Por qué habría de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Ellos no podían dar los pasos por ella para llevarla, no la podían cargar y llevarla a donde estaba su amado, pero sí le podían enseñar el camino, así como menciona en este versículo que junto a los rebaños, ella iba a poder encontrar al que ama su alma. Entonces, bueno, vemos aquí qué respuesta le dan. Cantares 3:3.
Los guardas son los que cuidan la ciudad y mantienen el orden y la paz. Esos son los guardas. Representan a los líderes espirituales, hermanos. Los guardas en este capítulo 3 de Cantares representan a los siervos de Dios. Ellos no pueden ser un sustituto a la relación con el Señor. Ellos no pueden. O sea, quiere decir que si nosotros queremos tener una relación personal con Dios, no podemos ir y hablar con un pastor para poder tener relación con Dios o tener una relación íntima con el Señor. Pero sí, ellos, los pastores, los siervos del Señor, los siervos, los que predican su palabra, sí pueden apuntarnos en la dirección correcta. Quiere decir que a través de la predicación de la palabra del Señor, a través de la consejería, a través del servicio que un siervo de Dios da en una iglesia, sí, las personas pueden ser guiadas para tener una relación personal con Dios, que la persona, el Hijo de Dios, debe de buscar al Señor y debe de tomar la iniciativa de estar en comunión con Él, en oración y en la lectura de su palabra. Pero sí dice la palabra del Señor en el libro de Corintios, en la epístola de los Corintios, que Dios estableció pastores, evangelistas, maestros, ¿verdad? Él estableció eso. ¿Por qué? Bueno, porque ellos son como siervos de Él que van a ser útiles para dirigir al pueblo de Dios a la dirección correcta. Y pues a últimas, los que eligen o los que deciden si hacer caso o no, pues son los hijos de Dios, es la iglesia de Cristo. Pero Dios en su iglesia pone pastores, pone maestros, pone evangelistas, pone profetas, para que ellos estén predicando la palabra del Señor y nos estén dirigiendo, nos estén abriendo nuestros ojos a través de la palabra del Señor y de su Espíritu Santo, y ellos puedan, pues de esa manera, servir a Dios de una manera eficaz y correcta. Por eso, hermanos, estos guardas, dice la palabra de Dios, que estos guardas pues tuvieron que aconsejar a esta mujer que andaba perdida, que andaba desesperada. Y esto a mí me impacta porque quiere decir, hermanos, que cuando Dios en su misericordia y por su gracia nos da el permiso de predicar su palabra, nos confía su palabra, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Tener mucho cuidado de no estar predicando lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que platiqué con algún fulano de tal, o lo que dice por ahí un libro que me encontré, ¿verdad? Sino siempre, sí, los libros son excelentes, leerlos, pero siempre nuestra enseñanza debe de estar basada 100% en lo que dice la palabra de Dios. Porque nosotros, de alguna manera, los que Dios por su gracia nos permite enseñar, vamos a ser guías de aquellas personas que nos están escuchando. Y entonces, de alguna manera, si nosotros estamos enseñando de una manera errónea, equivocada, entonces, pues también una persona va a aprender de una manera equivocada y vamos a ser nosotros culpables, vamos hasta tener la responsabilidad ante Dios por no haber enseñado las cosas, las doctrinas de Cristo correctamente. Nosotros debemos de pedirle mucho a Dios siempre de que nosotros no le digamos a la gente, a las personas, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me imagino que pudiera ser, porque eso lo que yo creo, que yo pienso, no está inspirado por el Señor. Lo que está inspirado por Dios es su palabra. Como dice en Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra.
Entonces, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí se me ocurra, no sirve, eso no puede edificar a nadie. Lo único que puede edificar la vida de un ser humano, de un hijo de Dios, de un inconverso, es la palabra que está inspirada por Dios. Solamente ella puede alimentar nuestras vidas, nutrirnos, fortalecernos y guiarnos a un destino correcto, hermanos. Y bueno, pues aquí podemos ver cómo estos guardas le dijeron a la mujer. Aquí en Cantares 3 no menciona qué le dijeron. Simplemente se ve cómo esta mujer les pregunta, ¿habéis visto al que ama mi alma? Seguramente ellos no la cargaron, no la llevaron, pero sí le dijeron por dónde estaba su amado. Pasó, escuchó el consejo de los guardas de la ciudad y dice en el versículo 4, apenas hube pasado de ellos un poco, después de haber hablado con ellos, y dice en el versículo 4, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé. Y ahí vamos a ver esa frase de lo hallé. Teniendo la dirección adecuada, siguió caminando y no tardó en hallar a su amado. Imagínense cómo es el encuentro, hermanos, con una persona que amamos, que tiene tiempo que no lo vemos, que tenemos la desesperación y el deseo grande de encontrarnos con él o con ella. Y bueno, aquí podemos ver a esta mujer que ve a su amado y lo abraza, porque así dice aquí en Cantares. Hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. El rey, el esposo, estaba en la montaña, pero no esperó a que ella subiera. No esperaba que lo hiciera sin él. Él la había invitado a que subiera a esa montaña de Beter, de separación. En esa montaña, él quería que ella tuviera, pues ya diera un paso más en su relación con él, se atreviera a arriesgarse, a salir de su zona de comodidad, pero no quería que lo hiciera sola. Él había prometido ir con ella. Él había prometido estar con ella siempre, pero ella no quiso. Pero cuando lo vio y él la vio a ella, él no esperaba que lo hiciera sin él, que subiera esa montaña sin él. Todo lo que él esperaba es que saliera de su comodidad, superara su miedo y se mostrara dispuesta a seguirlo. Eso era lo que él quería. Él estaba pues comprometido con ella porque él hizo un pacto con su esposa y le dijo, vamos. No le dijo, ve a la montaña, le dijo, vamos, vamos, pero ella no quiso. Lo único que él quería era eso, que saliera de su comodidad, superara su miedo y se mostrara dispuesta a seguirlo. El amado salió a su encuentro cuando ella venía en dirección a él. Y ahí se ve cómo lo encuentra ella en el versículo 4. La mujer buscó al amado en los demás, o sea, en los demás, ¿en dónde? En las calles, en las plazas, hasta con los guardas, ¿se dan cuenta? Cómo ella no tenía idea de dónde encontrar a su amado, a pesar de que él le había dicho, ella no tenía idea, no se acordaba. Su desesperación, su tristeza, su ansiedad, su soledad, le impidió a ella acordarse a dónde le dijo su esposo que iba a estar o que iba a ir. La mujer buscó al amado en los demás, pero donde lo encontró fue en el lugar íntimo, en un lugar íntimo, en ese lugar, en esa montaña de Beter. Y así es la relación con Dios, hermanos. La relación con Dios debe ser personal e íntima. En mi relación con Dios no tiene nada que ver un pastor, un servicio a Dios, es una relación a solas, así como tuvimos el proyecto
en, en el mes anterior, en el mes pasado de octubre, cuando mencionaba el título de este proyecto que se llamó A Solas al Huerto con Jesús. Y ahí, en ese lugar, es a donde nosotros tenemos una relación personal con Él. Cuando nos presentamos delante de Él y le decimos, Señor, aquí estoy, sin, pues sin nada que, sin disfraces, sin caretas, aquí estoy, desnudo ante ti, desnudo hablando en el aspecto de que Él conoce lo más profundo de nuestro corazón, de nuestros sentimientos. Compartía yo en la casa de unos hermanos. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a Dios y no tenemos nada que decirle? Nos sentimos tan asolados, tan tristes, nos sentimos tan desanimados a veces. Y pues yo antes lo que hacía era no hablar con Él. O sea, si yo me sentía mal, me sentía yo triste, me sentía yo desanimada, me daba vergüenza llegar así con Dios. Y entonces, pues no oraba yo. Le decía yo, no, Señor, ya cuando esté yo más contenta, ya hablo contigo. Pero no, ahora yo sé que no es así. Ahora cuando me encuentro un poco desanimada, me encuentro con alguna preocupación en mi corazón, a veces me encuentro vacía, a veces me encuentro pues sin nada que decirle, llego a la presencia de Dios y le digo, Señor, aquí estoy. Tú sabes que yo no tengo nada que decirte, no sé qué decirte. Mira, me siento mal, me siento preocupada, me siento desanimada por esta razón. Y por eso es que a lo mejor de mi boca no salen palabras como siempre contigo, pero pues así como estoy, aquí estoy delante de ti. ¿Qué estoy haciendo en ese momento, hermanos? Pues estoy teniendo comunión con Él, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere que nos presentemos tal y como somos, sin caretas, sin disfraces, ¿verdad? Tal y como somos. Porque a nosotros no lo podemos, a Él no lo podemos apantallar de ninguna manera. Él es Dios, Él es dueño de todo. Pero lo que Él ama y lo que Él jamás y nunca va a rechazar es un corazón humillado. Es un corazón contrito y humillado, un corazón humilde, un corazón postrado ante Él, diciéndole, Señor, no tengo nada que darte, Señor. Vengo con mis manos vacías, vengo con un corazón vacío, desbaratado, deshecho quizá, pero aquí estoy, Señor, diciéndote cómo me siento y diciéndote que me construyas otra vez, que me levantes, que fortalezcas mi vida porque yo me siento mal. Entonces, ahí es a donde Dios quiere que tengamos esa relación personal con Él. Esa relación, esas cosas que hablamos, lo que con nadie hablaríamos, hermanos. Con nadie. Con Dios se puede hablar lo que con nadie vamos a hablar. Porque Dios jamás va a rechazarnos. Así llegue Rocío con un corazón destrozado, desbaratado, molido, derrumbado. Dios quiere que yo llegue así como estoy. ¿Por qué? Bueno, porque levantarme y volver a construir mi corazón, sanar mis heridas y darme una nueva oportunidad de vida. Entonces, esa es la relación con el Señor. Esta mujer, así como estaba, de desesperada, de triste, de sola, angustiada por no estar con su amado, así llegó, así se presentó ante su esposo. Y ella, quién sabe cómo estaría, ¿verdad? Físicamente, cómo estaría ella, si arreglada o no, seguramente no estaba en su mejor arreglo porque ya tenía tiempo y ya tenía rato buscándolo sin parar. Pero así como ella estaba, así lo abrazó. Así dice la palabra de Dios, que
lo así, dice, lo abracé, lo jalé hacia mí y no lo dejé. De este momento en adelante ya no lo dejaría. Y bueno, vamos a ver qué dice más adelante, hasta que lo metí en casa de mi madre, en la cámara de la que me dio a luz. Y luego dice en el versículo 5, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las hierbas del campo, que no despertéis ni hagas velar al amor hasta que quiera. Vamos a ver esa frase de hasta que quiera. El Señor no va a despertar el amor de su novia hasta que ella quiera. ¿Y por qué es hasta que quiera, hermanos? ¿Quién es el que quiere, Dios o nosotros? Bueno, pues dice la palabra de Dios en Romanos que no depende, ¿verdad?, del que corre ni del que quiera, sino del que Dios tiene misericordia. Pero ahí también participa la voluntad del ser humano. ¿Por qué participa esta voluntad también? Bueno, vamos a ver. En el capítulo 2, ella no quiso despertar al amor, ya que prefirió quedarse en el lecho de flores. Pero en el capítulo 3 leemos que luego de una separación temporal, ella sí quiso. Ella se dio cuenta que no podía vivir sin su amor. Salió de su zona de comodidad y lo buscó hasta que lo halló. Cuando Dios se esconde, no lo hace para rechazarnos, sino para que sintamos su ausencia y así provocarnos a que lo busquemos. Jeremías capítulo 29, versículos 11 al 13, vamos a leerlo. Jeremías 29, 11 al 13 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces ahí en el versículo 11 dice que sus pensamientos para nosotros, que Él ya los conoce. ¿Y cómo son esos pensamientos, hermanos? ¿Qué clase de pensamientos tiene Dios para sus hijos, para su pueblo? Bueno, en el versículo 11 dice que son pensamientos de paz y no de mal. Quiere decir que el pensamiento del esposo, el plan, el propósito perfecto que este esposo tenía para su esposa, al ausentarse, al esconderse de ella, no era malo, era bueno, era un plan perfecto, era un plan para bien de ella misma, porque él quería que ella sintiera su ausencia y entonces de esa manera provocar en ella a que lo buscara y que saliera de esa zona de comodidad. Entonces, después de que Dios nos permite pasar por un tiempo de soledad, en el que a veces sentimos que Dios no está con nosotros, en el que a veces sentimos que Dios no nos escucha, en el que a veces sentimos que la comunión que teníamos con Él, pues se está perdiendo, no es porque Él le guste ausentarse de nosotros o porque Él quiera abandonarnos, sino acordémonos siempre que estemos pasando por un problema, por una lucha, por una tentación, por un problema, por una enfermedad, por un tiempo de soledad y de tristeza, acordémonos de esta promesa que a mí me ha sido de mucha bendición para mi vida. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Y recordemos, aún en medio de ese dolor tan duro, en medio de esa soledad,
en medio de esa tristeza. Dice el Señor, le dice a usted, hermano, a usted, hermana, esta noche, porque yo sé mis pensamientos que tengo acerca de ti. Mi pensamiento para ti es de paz y no es de mal. ¿Qué quiere provocar en nosotros al permitirnos pasar por este tiempo de soledad y de prueba? Está en el versículo 12 de Jeremías 29. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. O sea, ahí entonces va a haber una respuesta. ¿Y cómo dice que lo vamos a buscar? Con todo nuestro corazón. Él siempre va a hacer que nosotros lo busquemos con todo nuestro corazón. Una y otra vez en la Biblia aparece el principio de quien busca, halla, como está en Mateo capítulo 7 del versículo 7 al 8, que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces ahí podemos ver que qué quiere Dios provocar en nosotros, hermanos, que le busquemos con todo nuestro corazón, que al sentir su ausencia, digamos, no, Señor, yo ya no quiero sentirme así, yo ya probé la bendición tan hermosa que es tener tu compañía, tu presencia en mi vida. Y ahora que me he sentido sola, yo ya no quiero volver a probar eso. Y entonces lo buscamos con todo nuestro corazón, hermanos. Lo buscamos con una ansiedad, así como vemos a esta mujer que lo vio y lo abrazó y no lo dejó ir. Vamos a recordar también lo que dice Isaías capítulo 55 del versículo 6 al 9. Isaías 55, 6 al 9 dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces aquí podemos ver también la invitación que siempre nos está haciendo el Señor. En primer lugar, nos invitó en Jeremías a que lo buscáramos con todo nuestro corazón. En Mateo nos dice, pidan, busquen y llamen. No, Él no va a venir a nosotros sin que nosotros le pidamos. Necesitamos pedir, buscar y llamar. Y también en Isaías dice, busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Eso es lo que Dios quiere provocar en sus hijos, que siempre lo estemos buscando, hermanos. Creo que los que estamos aquí, los que ahora estamos en Cristo, ya probamos lo que es estar en el mundo, lo que es estar lejos de Dios, y se vive una tristeza, un vacío terrible sin Él. Pero cuando Dios, por su gracia, a través de su Espíritu, nos impulsó a correr a Él, a buscarle, pues lo encontramos. Y ahora ya no nos queremos separar de Él, porque sin Él la vida es amarga, es triste. Sin Él la vida es vana. Gracias a Dios que Él por su gracia nos ha llamado y nos ha dado una segunda oportunidad para estar en su camino. Eso es lo que Él quiere provocar en nosotros, hermanos, que le busquemos con todo nuestro corazón. Vamos a recordar también, vamos a buscar qué dice Job capítulo 8, versículos 5 al 7. Job 8, 5 al 7.
Y este versículo dice así: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, bueno, lo voy a volver a leer. Job capítulo 8, versículos 5 al 7, dice así: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Pero ¿cuál es la invitación que le hace Dios a Job en el versículo 5? Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Buscarlo y rogarle con humildad. Aquí nos está hablando de la humildad de nuestro corazón. ¿Por qué la humildad? Porque lo buscamos a Él, pero le rogamos, le suplicamos. Y este ruego habla de humildad, de que sabemos ante quién estamos. No estamos ante un genio que va a conceder todos nuestros caprichos. No estamos ante una varita mágica, ¿verdad? Que le vamos a pedir y por arte de magia van a pasar las cosas. Estamos ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores, ante el Todopoderoso. Y si algo a Él le agrada en sus hijos, ver en sus hijos, es la humildad. Él claramente dice que al altivo Dios lo mira de lejos. Él no soporta a alguien que se acerca a Él con un espíritu de altivez, con el pecado de la soberbia, queriéndole ordenar y mandar como si Él tuviera la obligación de cumplir nuestros caprichos. Sí, ciertamente Él nos ha prometido. Y a veces le decimos: Señor, yo te pido, te ruego, porque tú dices en tu palabra esta promesa. Y se la recordamos: Señor, tú nos has prometido, Señor, que nos vas a cuidar. Pero es muy diferente a que yo quiera mandarle a Dios, que quiera yo ordenarle, decretarle y pues querer ordenar al Señor lo que yo quiero. Esa doctrina de decretar, esa es una doctrina antibíblica. No podemos orar o en lugar de orar, decretar. Yo decreto, yo pues lo digo que así va a ser, lo ordeno. No, hermanos. Aquí claramente a mí me gustó mucho este versículo, como dice que de mañana tenemos que buscar a Dios y rogarle al Todopoderoso, porque no estamos ante cualquier ser, estamos ante el Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado con esas doctrinas en las que se nos enseña o quieren enseñar algunos que se dicen iluminados por ahí, de que tenemos que decretar y tenemos que decir y tenemos que ordenar y tenemos que decir con nuestra palabra, porque diciéndolo con nuestros labios se va a cumplir. No, hermanos, tenemos que presentarnos ante el Señor con humildad en nuestra vida, sabiendo que Dios ama y Dios acepta y no rechaza a aquel que se acerca con un corazón humilde, diciéndole lo que aquel hermoso maestro nos enseñó en su palabra, una oración tan poderosa, tan noble, tan preciosa, cuando le dijo a su padre: Señor, si es posible, yo quisiera que pasara de mí esta copa. Eso era lo que Jesús quería. Pero él le dijo: pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. También recordar la oración, también recordar las palabras de aquellos 3 jóvenes que le dijeron al rey Nabucodonosor: mira, rey,
tú quieres que adoremos la estatua. Esos tres jóvenes que eran Sadrach, Mesach y Abednego. Y le dijeron, ¿tú quieres que adoremos la estatua? Ok, pues no, ¿sabes qué? No vamos a adorarla. No nos vamos a hincar. Y el Dios que adoramos puede librarnos. Pero ellos jamás decretaron. Ellos dijeron, ¿y si Dios no nos quiere librar? De todos modos, no nos vamos a arrodillar. Eso significa, eso habla del conocimiento verdadero del Dios verdadero, de un conocimiento pleno, un conocimiento en el cual nosotros sometemos nuestra voluntad a lo que Dios decida, a lo que Dios quiera. Que si tú, Señor, dices que me vas a librar del fuego, sí, pero si tú no me quieres librar, pues no me vas a librar. Y de todos modos, Señor, yo te voy a seguir. De todos modos, yo te voy a amar, Señor. Yo no te voy a seguir por conveniencia, sino por amor. Yo te voy a seguir así como dijo Job, aunque él me matare, en él esperaré. Entonces, a ese punto era al que quería el esposo que llegara la esposa. A ese punto, hermanos. Dios quiere que subamos de nivel en nuestra relación con Él. Quiere que subamos al santo monte donde Él habita. ¿Y a qué monte Él habita, hermanos? ¿A qué monte le estaba pidiendo este esposo que fuera también su esposa? En el Salmo capítulo 24, versículo 3 al 6, dice, Salmo 24, 3 al 6, dice así, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces, ¿a qué monte se refería? Bueno, a ese monte santo, al monte de Jehová, a su lugar santo, porque Él sí quiere que le sirvamos, Él sí quiere que asistamos al templo, pero lo que Él más ama es que antes de eso, o que juntamente con eso, lo más importante es que siempre estemos en comunión con Él, dispuestos a ser moldeados por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, que no pensemos que ya llegamos a la cima de la santidad y del cristianismo y que ya no hay más para dónde ir. No, hermanos, nosotros tenemos mucho que crecer todavía, mucho que aprender todavía. Y debemos de decirle, Señor, yo quiero que tú me sigas moldeando, así como el barro en manos de aquel alfarero, que lo aprieta, lo moldea, lo desbarata, le quita una pieza, le pone otra. Pues Señor, yo soy ese barro en tus manos. Tú hazme como tú quieras. Que si esos apretones me van a doler, pues sí me van a doler. Que cuando me metas al horno para hacer fuerte, ¿me va a doler? Sí, hermanos. Pero Dios en su palabra dice que ahí Él va a estar con nosotros. Y Él quiere que siempre tengamos ese deseo en nuestro corazón de decirle, Señor, yo quiero cambiar. Y yo quiero que tú me cambies, que tú me sigas transformando. Yo quiero ser santa, Señor, para ti. Porque dice en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y sabemos que la santificación solamente puede llevarse a cabo en nosotros por la obra del Espíritu Santo. De ninguna otra manera, hermanos, y por medio de la lectura de su palabra. Bueno, vamos a ver por último una parte que se llama que Él no nos obliga. Él no nos obliga a estar con Él.
Dios nos provoca a buscarlo, ganándonos con su amor o por la ausencia de éste, ¿verdad? Porque a veces cuando vemos su amor, cuando vemos a ese Señor con sus brazos abiertos en esa cruz por amor a mí, sabiendo que todos esos pecados y de toda mi vida de pecado, todo eso fue lo que Él pagó en esa cruz por amor a mí. Dice la palabra de Dios que ese amor, pues ese amor nos atrae, ese amor nos vence, ese amor nos convence, hermanos. Es imposible resistirse a ese amor tan puro y tan grande que nadie jamás nos va a poder mostrar más que Él. Pero también a veces necesitamos también sentir la ausencia de ese amor, no porque nos deje de amar, sino porque nos permite sentir esa ausencia para que nosotros le busquemos. Sin embargo, Él no nos obliga a nada, aun cuando lo que Él nos ofrece sea lo mejor que podríamos tener. No nos da lo que Él tiene hasta que nosotros queramos. O sea, Él no nos obliga, hermanos, ¿verdad? Y Él nos da a nosotros lo que quiere darnos, pero Él quiere que le busquemos, que se lo pidamos. Es un regalo, es su gracia, es su misericordia, la obra que Él hace en nosotros. Pero también quiere que nosotros estemos pidiéndoselo todos los días. Vamos a ver qué dice en Lamentaciones 3, 24 al 33. Lamentaciones 3, 24 al 33. Dice así: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso, y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces, ahí este versículo nos habla de que Él nos aflige, Él permite la aflicción, Él no lo hace, Él no nos aflige porque quiera afligirnos o porque diga, pues ahora los voy a afligir un rato, a ver qué sale. No, Él tiene un propósito, tiene un plan perfecto para nosotros y permite la aflicción, permite la soledad, la tristeza, para que nosotros corramos a buscarle, ¿verdad? Y dice ahí en este pasaje bíblico, bueno es Jehová a los que en Él esperan. Bueno es Jehová al alma que le busca. ¿Y cómo debemos de esperar, hermanos? Bueno es esperar en silencio, no estarle reclamando, no estarse quejando, así como vimos el tema con el hermano César, sino decirle, Señor, yo soy barro, tú tienes toda la autoridad para hacer de mí lo que tú quieras. ¿Qué te puedo decir yo que soy polvo, Señor? No te puedo reclamar nada. Es como dice la palabra de Dios, no es de sabios altercar con el Todopoderoso, sino que tener esa actitud de humildad y decirle, Señor, lo que tú quieras hacer de mí, lo acepto, solamente dame fortaleza, Señor. Ayúdame a soportar y yo estoy dispuesta, Señor, a ser moldeada por ti. Entonces, hermanos, este versículo, esta porción de la palabra de Dios que se encuentra en Cantares, esa enseñanza nos trae de que esta mujer, al estar desesperada, al estar
triste al haber sentido la ausencia por causa de su desobediencia, de su necedad de quedarse ahí, pues el fruto que tuvo, el resultado que tuvo esta ausencia de su esposo fue bueno para ella, porque a fin de cuentas salió de su zona de comodidad y subió al monte de Betel junto con su esposo, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere lograr en nosotros a través de este estudio bíblico, que nosotros siempre estemos dando pasos decisivos con nuestro Señor, que no tengamos miedo a subir un escalón más en nuestra vida espiritual. Al contrario, saber, hermanos, que si Él nos está haciendo un llamado, Él promete su presencia en nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, hermanos amados. Entonces, bueno, vamos a terminar con este tiempo y pues le doy gracias a Dios porque estos versículos nos han estado enseñando mucho, hermanos, y vamos a terminar. Amén.